David y Goliat. Una batalla legendaria. Hola amigos, hoy vamos a hablar de una historia bíblica increíble, la historia de David y Goliat. Esta historia ha inspirado a la gente durante siglos. Nos enseña sobre la fe, el coraje y la importancia de enfrentar nuestros miedos. La historia se encuentra en la Biblia, en el libro de Samuel. Los israelitas, el pueblo de Dios, estaban en guerra con los filisteos. Los dos ejércitos estaban frente a frente, listos para la batalla. Pero había un problema gigante, literalmente. Se llamaba Goliat, un guerrero filisteo enorme y aterrador. El gigante y el pastor, fe contra miedo. Goliat era un gigante. No era solo un hombre alto, sino una figura imponente que dominaba el campo de batalla con su presencia. Medía casi 3 metros de altura. Su estatura era tan impresionante que incluso los guerreros más valientes se sentían diminutos a su lado. Imagínense, su armadura pesaba más que un hombre adulto. Cada pieza de su equipo estaba diseñada para intimidar y proteger, haciendo de Goliat una fortaleza ambulante. Su lanza era tan gruesa como el tronco de un árbol. No era solo un arma, sino un símbolo de su poder y fuerza descomunal. Todos los días, Goliat salía del campamento filisteo y desafiaba a los israelitas. Se burlaba de ellos, lanzando insultos y provocaciones. ¿No hay nadie que se atreva a luchar contra mí?, gritaba con arrogancia. Los israelitas estaban aterrorizados. Sus corazones se llenaban de miedo al escuchar su voz retumbante. Nadie se atrevía a enfrentarse al gigante. La valentía parecía desvanecerse ante la mera mención de su nombre. Nadie, excepto un joven pastor llamado David. Este joven, a pesar de su apariencia humilde, tenía una fuerza interior que provenía de su fe. David era un joven valiente con una fe inquebrantable en Dios. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el poder divino que lo respaldaba. Aunque era pequeño en comparación con Goliat, David sabía que Dios estaba con él. Con una honda y 5 piedras lisas, se preparó para enfrentar al gigante, demostrando que la verdadera fuerza viene del corazón y la fe. Más gigantes. En la vasta y rica historia de los gigantes bíblicos, hay mucho más que descubrir. No solo Goliat, el gigante más famoso, sino también sus hermanos, quienes eran igualmente impresionantes y temibles. Los hermanos de Goliat y sus nombres curiosos. Estos gigantes no solo eran conocidos por su tamaño, sino también por sus nombres únicos y las historias que los rodean. Pero esperen, la historia se pone aún mejor. Resulta que Goliat tenía hermanos, y también eran gigantes. Cada uno de ellos tenía características y habilidades que los hacían únicos y aún más aterradores en el campo de batalla. La Biblia menciona algunos de ellos: Isbi-Benob, Saf, y un gigante con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. ¡Qué miedo! Estos detalles no solo aumentan el misterio, sino que también nos muestran la diversidad de estos seres colosales. David, después de vencer a Goliat, también tuvo que enfrentarse a estos gigantes. Cada batalla era un desafío monumental, pero David, con su valentía y fe, se enfrentó a ellos sin dudar. Y con la ayuda de Dios, los derrotó a todos. ¿Pueden creerlo? La intervención divina fue crucial en estas batallas, mostrando que la fe y la determinación pueden superar incluso los obstáculos más grandes. Cada uno de estos gigantes, con sus nombres extraños y características inusuales, representa un tipo diferente de desafío. No solo eran físicamente imponentes, sino que también simbolizaban diferentes aspectos de la adversidad humana. Isbi-Benob, por ejemplo, significa fruto de la altura y puede representar la arrogancia y el orgullo. Su historia nos recuerda que la soberbia puede ser un enemigo tan grande como cualquier gigante físico. Los gigantes interiores, enfrentando nuestros propios desafíos. Al igual que David, nosotros también enfrentamos gigantes en nuestras vidas. No son gigantes literales, por supuesto, pero sí son problemas y obstáculos que parecen insuperables. El miedo, la duda, la inseguridad, la enfermedad, la pérdida. Estos gigantes interiores pueden paralizarnos y hacernos sentir pequeños e impotentes. Pero la historia de David nos enseña que no importa cuán grande sea el gigante, con fe y valentía, podemos vencerlo. Cada vez que David se enfrentaba a un nuevo gigante, recordaba la victoria que Dios le había dado sobre Goliat, y esa confianza en Dios le daba la fuerza para seguir adelante. Sección 5. ¿Quiénes eran los Nefilim?
Misterios de la Biblia. La Biblia, un libro lleno de historias y enigmas, menciona a los Nefilim en varios pasajes. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres misteriosos? La Biblia describe a Goliat y a sus hermanos como descendientes de los Nefilim. ¿Quiénes eran los Nefilim? Según las Escrituras, estos seres eran conocidos por su gran tamaño y fuerza descomunal. La Biblia no es muy clara al respecto. Los textos antiguos dejan mucho a la interpretación, lo que ha llevado a numerosas teorías y debates entre estudiosos y teólogos. Se les describe como gigantes, seres de una estatura y fuerza impresionantes que superaban a los humanos comunes. Los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. En muchas culturas antiguas, los héroes y gigantes eran figuras centrales en mitos y leyendas. Algunos estudiosos creen que los Nefilim eran simplemente una raza de personas muy altas. Esta teoría sugiere que podrían haber sido humanos con una genética excepcional que les daba su gran estatura. Otros creen que eran seres híbridos, una mezcla de ángeles y humanos. Esta teoría se basa en la interpretación de ciertos textos bíblicos que mencionan a los hijos de Dios, uniendo fuerzas con las hijas de los hombres, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Sea como sea, la idea de seres híbridos ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. Los Nefilim eran temidos por su tamaño y fuerza. Su presencia en la tierra era vista como una señal de tiempos antiguos y poderosos. La historia de los Nefilim es un recordatorio de que la Biblia está llena de misterios. Cada pasaje y cada historia nos invita a explorar más profundamente y a cuestionar lo que creemos saber. Hay cosas que no entendemos completamente. Los Nefilim son solo uno de los muchos enigmas que la Biblia presenta. Pero eso es parte de lo que hace que la Biblia sea tan fascinante. Nos desafía a buscar respuestas, a explorar lo desconocido y a maravillarnos con los misterios que aún no hemos desentrañado. Sección 6. Fe, valentía y resiliencia. Lecciones de David para la vida. La historia de David y Goliat no es solo una historia sobre un gigante y un pastor. Es una historia sobre la fe, la valentía y la resiliencia. Es una historia que nos enseña que, con fe en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. La resiliencia es la capacidad de levantarnos después de una caída. David no era un superhombre, era un joven común y corriente que confió en Dios. Sección 7. Tú también eres un David. Vence a tus gigantes. Todos tenemos gigantes en nuestras vidas, pero no debemos permitir que nos controlen. Debemos recordar que somos más grandes que nuestros miedos, somos más fuertes que nuestras dudas, y con Dios de nuestro lado, somos invencibles. ¿Qué gigante estás enfrentando hoy? ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es la inseguridad? ¿Es una enfermedad? No importa cuán grande sea el gigante, recuerda la historia de David. Ten fe, sé valiente y nunca te rindas. Tú también puedes ser un David. Tú también puedes vencer a tus gigantes. Sección 8. Reflexiones. Finales. La importancia de la fe y la valentía. La historia de David y Goliat nos recuerda la importancia de la fe y la valentía en nuestras vidas. La fe nos da la fuerza para enfrentar lo desconocido. La valentía nos da el coraje para actuar a pesar del miedo. Al igual que David, todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas. Pero no debemos permitir que nos definan. Con fe y valentía podemos superar cualquier obstáculo. Recuerda, no estás solo en tu lucha. Dios está contigo en cada paso del camino. Sección 9. Sigue explorando. La Biblia tiene mucho que enseñarnos. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. La Biblia está llena de historias increíbles que pueden enseñarnos sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre cómo vivir una vida plena y significativa. Te animo a que sigas explorando la Biblia y descubras todas las historias increíbles que tiene para ofrecer. Hasta la próxima, amigos.